Las 6:45 de la tarde, entonces damos inicio a nuestra videoconferencia del día de hoy. Diputado Gran Maestro, vos tenéis entonces la palabra. Bienvenido nuevamente y muchas gracias por asistir. Muchas gracias, venerable maestro José Dolores Bastos. Queridos hermanos todos, queridas cuñadas, queridos invitados que nos acompañan el día de hoy. En el momento, el muy respetado no se haya presente en la sala debido a que acabamos de terminar una reunión de grandes dignidades de la Gran Logia, en la cual estamos tratando algunos temas relacionados con la administración de la orden y algunos de los decretos que próximamente se van a emitir al interior de la Gran Logia de Colombia. Quiero el día de hoy darle la palabra al doctor Orlando Ayala, quien muy gentilmente nos ha acompañado. Ya esta es la segunda conferencia que ha tenido la gentileza de brindarnos. Hoy con un tema de primerísimo orden y en el cual nosotros, los masones de esta orden, debemos de tener un papel protagónico. Debemos enfilar todas nuestras energías y nuestro carácter de constructores encaminados a poder orientar nuestra acción con base en las luces que el día de hoy recibiremos de parte de la gentileza del doctor Orlando Ayala. A vos, venerable maestro José Dolores Bastos, os agradezco vuestro valioso trabajo e iniciativa por buscar la armonía entre los hermanos que hacemos parte de esta, la Gran Logia de Colombia. Os cedo la palabra, venerable maestro José Dolores Bastos. Gracias, diputado Gran Maestro. Igualmente, agradezco muchísimo la presencia de nuestro querido amigo, el doctor Orlando Ayala, quien todos sabemos es ha sido presidente y CVP de negocios emergentes de Microsoft. Orlando es consultor internacional, asesor del gobierno nacional. Él hizo parte de la comisión de sabios que nombró el presidente Duque y actualmente es miembro principal de la junta directiva de Centene Corporation en Estados Unidos y de Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia. Él nos va a partir, la metodología va a ser la siguiente. El doctor Orlando nos va a mostrar ahora cómo se va a desarrollar el temario y después de cada uno de los puntos se dará la palabra a los hermanos que se han designado para complementar, ampliar o preguntar. Sin embargo, todas las preguntas pueden ser dirigidas vía chat para que los expositores en su momento oportuno, a medida que se vaya cumpliendo cada uno de los paneles, vayan respondiendo. Y al final de la reunión daremos tiempo para que nuestro muy respetable gran maestro haga el cierre protocolario. A continuación, nuevamente, bienvenido, doctor Orlando. Sabemos que hoy has estado en una junta directiva de Ecopetrol y eso os ha demandado mucho tiempo, pero bueno, lo tenemos con nosotros y es muy grato como siempre. Bien, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, señor, te escuchas perfecto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo fraternal desde aquí, desde Seattle, en el estado de Washington, en los Estados Unidos. ¿Verdad? Un honor poder tener la oportunidad de compartir algunos pensamientos con ustedes hoy. Un poco la forma como hemos organizado la secuencia y si me permiten compartir en este momento una información, una pantalla, arrancamos desde ahí. Y ustedes me dicen si se está viendo. ¿Sí se está viendo? Sí, señor, se ve. Bueno, muy bien. Entonces lo hemos partido, digamos, en dos segmentos mayores y un tercer segmento que es el de cierre. En el primero, quisiéramos tener una reflexión acerca de qué es lo que verdaderamente está ocurriendo. Obviamente todos tenemos diferentes interpretaciones, pero asaltan preguntas fundamentales, de las cuales yo creo que muchas de ellas, ojalá las podamos por lo menos analizar de cierta forma en los próximos minutos. Estamos al frente de un nuevo modelo geopolítico, económico, social y cultural. Yo creo que es una pregunta que se están haciendo una gran cantidad de instituciones privadas, públicas y de todo tipo.
La segunda tiene que ver un poco en ese contexto a raíz de cómo se está interpretando la generación de riqueza por cientos de años y cómo la tecnología en este gran contexto, pues se hace una pregunta relevante al respecto. ¿Es una herramienta o es un arma? En el segundo segmento, la idea es que vamos a parar en ese primer segmento cuando yo cumpla cubra ese material. Paramos allí, podemos interactuar un poco, hablar algunas preguntas y luego pasaríamos al segundo segmento, que es inevitable verlo estos en el contexto de lo que está ocurriendo en el mundo con respecto a una nueva carrera de supremacía global, esencialmente entre China y los Estados Unidos, pero un poco yo digo contra el resto del mundo, pero la verdad es cuáles son las implicaciones para el resto del mundo. Luego tratar de ver esto en el contexto de productividad, conectividad y ante todo, volviendo a la generación de riqueza que representan todas estas tendencias desde el punto de vista de inclusión y sostenibilidad como una imperativa global. Esto vamos a pasar por temas éticos. Me referiré a eso que creo que es una de las grandes disyuntivas y uno de los grandes desafíos que va a haber la humanidad en los próximos años. Y vamos a tratar de aterrizar esto, uno, en el contexto de qué representa para Colombia en este nuevo orden global. Y bueno, ante todo, lo que a mí por lo menos siempre me quita el sueño y es, ¿podremos reinventarnos con un propósito colectivo de país? Esa es la gran pregunta para esta generación de líderes en el contexto de cómo vamos, ojalá, dejarle a las generaciones que vienen un mejor país y ojalá un mejor mundo. Bueno, vamos a arrancar ahora sí con el material. Dije al final vamos a hacer la sesión de comentarios finales y preguntas y respuestas. Yo creo que está ocurriendo un fenómeno que no necesariamente es completamente nuevo, pero la intensidad de cómo está ocurriendo nunca antes lo vimos en la historia de la humanidad. Y es un poco esta idea del pensamiento y la ejecución divergente contra el pensamiento convergente. Aquí se asocia un poco el divergente a la imaginación y el convergente a la razón. Mucha gente dice, ¿diverger es importante, sí o no? Bueno, es esencialmente importantísimo, pero también es importantísimo converger. Yo diría que estos, digamos, son dos caras de una misma moneda. Lo que sí no me cabe duda es que el mundo va a tener que moverse a encontrar soluciones en donde el cerebro izquierdo y el cerebro derecho más que nunca van a tener que trabajar para tratar de encontrar respuestas a desafíos universales como nunca lo vimos antes. La realidad es que hoy estamos en un mundo altamente divergente desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico y altísimamente convergente desde el punto de vista de tecnología, con una intensidad como nunca antes lo hemos visto y ya trataremos el tema. El mundo yo creo que está desafiado en un punto y es que hemos ido demasiado por los extremos. Y a mí no me cabe duda que el poder responder a estos desafíos fundamentales, y yo creo que este tema del COVID-19 ha desnudado de una manera cruda y directa, que para mí eso es más un beneficio que digamos una amenaza. Y es que ha desnudado la carencia de los sistemas actuales, la carencia de siempre navegar por los extremos y la falta urgente de que pensemos cómo pensar en la combinación de estos dos lados del cerebro que nos permitan trabajar. Déjenme arrancar con lo que la gente caracterizaría como el cerebro izquierdo, más en el contexto de tecnología. Y como lo decía anteriormente, ha habido varias revoluciones desde el punto de vista tecnológico. No voy a ir en el detalle cada una de ellas. La última fue realmente el Internet de una manera masiva. Pero es la primera vez en que 3 o 4 tendencias están convergiendo de manera absolutamente espectacular, con unas consecuencias también no previsibles. La gente habla un poco de la cuarta revolución industrial. Para mi gusto, ese nombre se queda muy corto para lo que realmente está ocurriendo, que es un desencaje desde el punto de vista de los modelos a raíz de que esta convergencia tecnológica inevitablemente los va a desafiar precisamente porque va a proveer nuevos modelos de todo punto de vista económicos, sociales, culturales y geopolíticos. No voy a entrar por todos los componentes de la cuarta revolución industrial porque, como les digo, yo creo que ese término realmente no le hace justicia a lo que está ocurriendo, pero si algo tengo que entender en términos de convergencia, puramente desde el punto de vista de avances tecnológicos, me voy a referir a 4 muy rápidamente. Primero, es una inmensa capilaridad de la capacidad de crear la inteligencia del átomo. Y cuando hablo de la inteligencia del átomo, me estoy refiriendo a que
para el año 2035 habrá cerca de 30.000 millones de puntos inteligentes interconectados, procesando información y no solamente procesando información, pero al mismo tiempo proveyendo data que va a estar a disposición para una gran cantidad de actividades. Cuando hablo de ultraconectividad, estoy hablando esencialmente de que virtualmente cualquier átomo va a ser inteligente, desde esta camisa hasta un vaso. O sea, los celulares, por supuesto, hoy son un computador en la mano, pero nos estamos moviendo a través de cámaras, sensores, a una capilaridad como nunca el mundo la tuvo en el pasado, que tiene esa capacidad, digamos, de proveer inteligencia de una manera muy distribuida. Esto viene acompañado con quizás una de las cosas más trascendentales. Es que a raíz de esta ultraconectividad se ha producido un efecto de red. Y se está produciendo un efecto de red que es en su corazón la base de la gran explosión de disrupción a nivel global. Y no hablo solamente de las redes sociales, porque todos estos elementos, hablé de 30.000 puntos inteligentes, 30.000 millones de puntos inteligentes en el mundo, van a tener la capacidad de no solamente conectar humanos, pero conectarse entre sí para producir inteligencia, tanto para el bien como para el mal. Entonces, el efecto de red. La tercera, que son puros aspectos de red, es virtualmente en la historia de la humanidad por primera vez está a disposición del ser humano capacidad a muy bajo costo de computación ilimitada, tanto desde el punto de vista de su almacenamiento casi ilimitado de la data que podemos capturar a raíz de las otras dos patas que acabo de explicar, pero también desde el punto de vista de su velocidad casi ilimitada y el advenimiento de la computación cuántica que estamos muy cerca a que esto ocurra, lo cual trae una serie de preguntas importantes. Va a darle capacidad de computación y velocidad para resolver los problemas más complejos que la humanidad haya jamás tenido. Hay simulaciones que computación cuántica, un problema que tardaría 300 años en resolver hoy por la conexión de los computadores actuales, la computación cuántica lo va a poder resolver en menos de 10 segundos. A ese nivel de salto estamos hablando. Y la cuarta pata, como digo, no voy a hablar, pero para mí estas son las 4 patas convergentes puramente de efectos tecnológicos que están causando esta gran disrupción. Es esta producción a raíz de las otras 3, de producción absolutamente ilimitada de datos. De hecho, recientemente leí una estadística, en el último mes esencialmente, se ha producido casi la cantidad de la información equivalente a lo que la humanidad ha producido desde que se creó. A ese nivel de velocidad estamos hablando de la generación de data. Y lo digo porque más adelante lo voy a articular. Por ahí va a partir, en mi opinión, la gran pregunta fundamental de ese primer punto que dice, estamos ante un nuevo modelo, sí o no, donde los insumos están cambiando. Entonces, ultraconectividad, el efecto de red, computación ilimitada y el análisis de datos o Big Data, que combinados nos dan esta convergencia absoluta y fundamental desde el punto de vista de la capacidad para resolver problemas de todo tipo. Esto va a ser compensado porque estas 4 cosas generan estos escenarios por un salto absolutamente fundamental tecnológico con respecto a el comportamiento de los computadores como tal. Pero eso va a pasar en el contexto esencialmente de quizás los desafíos más fundamentales que tenemos hoy es responderle. En mi opinión, aquí están incluidos en estos 3 factores, están incluidos muchos otros factores como cambio climático y otro tipo de cosas. El advenimiento de una nueva generación que se está cuestionando mucho, incluso hasta los modelos de educación actuales. ¿Tengo que estudiar 4 años o no? ¿Para qué lo voy a hacer? Para salir a manejar un taxi. Parte por ahí las expectativas, digamos, de una nueva generación que, por cierto, está viviendo uno de sus momentos más difíciles porque el mundo está un poco volteado al revés. Pero hay que tener en cuenta que estas nuevas generaciones vienen con una característica y expectativa muy diferente. Luego los cambios demográficos y específicamente el envejecimiento de la población global. Hablo de esto porque esto va a ser un desafío fundamental desde el punto de vista de la fuerza de trabajo cuando la tasa de natalidad está cayendo dramáticamente, inclusive en países como Colombia y sin duda a nivel global,
con países con tasas negativas, esencialmente como España, y ni hablemos de países como Japón. Entonces, ahí tenemos una combinación esencialmente de la esencia de lo que es el cambio demográfico del mundo, con una nueva generación que viene, una que se está envejeciendo y está viviendo muchísimo más largo. Y la cuarta, que se debe llamar realmente urbanización, pero en el contexto, esencialmente, del movimiento del ser humano de las zonas rurales a las ciudades. Colombia es un gran ejemplo de una migración forzada, en donde las ciudades simplemente no tienen la estructura para poder responder. Y esto tiene unas connotaciones absolutamente críticas. Solamente China movió de sitios rurales a grandes ciudades cerca del tamaño de la población de Latinoamérica, 550 millones. En el transcurso de 10 años se movieron de las zonas rurales esencialmente a las ciudades. Las implicaciones de esto pasan, por ejemplo, con cuál va a ser el incentivo de estas generaciones para producir alimentos para alimentar 10 billones de personas o 10.000 millones de personas a los cuales va a llegar el ser humano relativamente pronto. Entonces digo, todo esto que estoy hablando está ocurriendo en un momento de divergencia en áreas críticas para la supervivencia del ser humano y de todo el tinglado que se mueve alrededor del ser humano. Y decía, volviendo al tema tecnológico, que se vienen realmente 3 escenarios importantes con respecto al salto cuántico desde el punto de vista de la aplicación de la tecnología en la creación de nuevos modelos de todo tipo. Y cuando hablo de nuevos modelos, no hablo solamente de nuevos modelos de negocios. Estoy hablando de nuevos modelos, como dije, culturales, geopolíticos, sociales. Preguntarnos si la democracia va a existir como está. Y pasa por la primera pata, que los técnicos le llaman el lenguaje natural, pero no nos compliquemos con ese nombre. Lo pongo porque es el nombre que se usa. Pero realmente estamos a raíz de estas 4 cosas de ahí arriba en la primera capacidad en que por fin, digamos, el sistema de ciencia permite comunicarse con los humanos como nos comunicamos los humanos, que no es tanto con la voz hablada, que es importante, el conocimiento, pero cuando hablo del lenguaje natural, es la capacidad de los sistemas de ciencia y de tecnología de entender que yo comunico mucho más con mis gestos, con mis reacciones. Yo sé, por ejemplo, en una presentación si la gente está entendiendo o no está entendiendo, solo mirándoles a la cara. Así que el ser humano se comunica ante todo por la capacidad de poder comunicar, no solamente a través de la voz, pero a través de la capacidad de comunicar con toda su expresión. Y estamos moviendo en la capacidad de que las máquinas van a poder interpretar realmente la relación con el ser humano desde ese punto de vista del lenguaje, digamos, en un contexto mucho más amplio. La segunda pata, digamos, el segundo escenario que se genera a raíz de estos otros 4, viene por el tema de la realidad aumentada. ¿Por qué esto es importante? Porque por primera vez vamos a poder crear esencialmente cualquier tipo de mundo, desde el micro hasta el más macro, para poderlo manipular digitalmente en la conexión entre el mundo físico y el mundo digital. La realidad aumentada, sobre todo en temas como educación, va a dar un salto absolutamente fundamental porque los humanos aprendemos mucho más rápido manipulando y experimentando que simplemente leyendo un libro. Y la realidad aumentada va a permitir, a través del lenguaje natural y esas tecnologías de las que ya hablé, precisamente eso va a permitir que yo, por ejemplo, me pueda meter esencialmente dentro de un cuerpo humano, navegarlo por todos sus órganos y determinar esencialmente, no solamente para el estudio, pero inclusive determinar esencialmente en una operación cómo poderla ejecutar sin haberlo hecho en el humano primero. Entonces aquí se viene otro cambio fundamental, que es no solamente la capacidad de las máquinas de entender el lenguaje humano en su amplísima expresión, pero conectado a la creación de mundos que se sobrelapan entre el mundo físico y el mundo digital para crear esta capacidad de absorción, experimentación, aprendizaje como nunca lo has entendido. Y si usted me habla de todo esto combinado, realmente el gran salto viene a que un concepto que se venía tratando ya, que no es nuevo, desde los 50, finalmente se está tornando una realidad, y es el tema de la inteligencia artificial. Aquí hubo una conferencia la semana pasada al respecto, que estuvo bastante buena, donde se tradujo mucho realmente qué es la inteligencia artificial. Pero aquí, en este tema, es donde vienen las primeras preguntas profundas, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista
de inclusión y otro tipo de elementos que los voy a tratar más adelante. Pero al final, si ustedes me dicen todo esto de la cuarta revolución industrial, ¿qué es lo que debo realmente aterrizar? Este es el gran salto. Estamos al frente de inteligencia artificial que tiene capacidad de computación cognitiva. Y cuando tiene capacidad de computación cognitiva significa que el sistema con el que estoy interactuando puede sentir, puede aprender, puede inferir, puede pensar y puede interactuar como nunca lo hicimos antes. Ahora, voy a saltar ahora al concepto un poco más expandido porque es importantísimo. La mayoría de la gente trata de hablar de la convergencia digital en los términos en los que he hablado por los últimos 10 minutos. Pero es importantísimo entender que realmente la gran importancia de la convergencia digital está centrado en el ser humano y en la esencia del ser humano, en una definición que es quizás el salto más importante que ha hecho el mundo. Con respecto a la resolución de problemas como el Alzheimer, esta resolución del problema de la vacuna del COVID se va a beneficiar de este proceso de convergencia mucho más amplio y que va más allá de lo digital. Y aquí va. Piensen en la convergencia de la ciencia y la tecnología en términos de 3 o de 4 disciplinas importantísimas, cruzadas como nunca. La biotecnología que habla de genes y células, las ciencias cognitivas que hablan de las neuronas, y la nanotecnología que habla de átomos y moléculas, y las tecnologías de la información, que fue por lo que hablé en los últimos 10 minutos, que combinadas nos van a dar esa gran capacidad de poder como nunca antes responder a desafíos como el que tenemos al frente hoy a nivel global. Yo soy uno de los que cree que la vacuna contra esto ya la van a encontrar y mucho más rápido de lo que se hizo en toda la historia. Hay 86 proyectos de ciencia en el mundo hoy. En El Economista de esta semana hay un artículo al respecto que se lo recomiendo. Y esto va a ocurrir precisamente porque a nivel global la ciencia, a través del uso de estas tecnologías, ha sido capaz de cruzar estas 4 disciplinas como la gran maravilla que encapsulan realmente la esencia del ser humano. Si esto lo combinamos con lo que dije anteriormente, que es la inteligencia artificial de computación cognitiva, estamos al frente de una grandísima revolución que se viene para lo bueno y potencialmente también para lo malo. Ahora, aquí va para quienes tengan empresas, pero eso también aplica a los gobiernos. Después de todo este rollo que hablé, de convergencia tecnológica, que lo quería expandir en esta filmina, o esta filmina realmente captura, digamos, esas 4 patas que se conectan de una manera fundamental y esencial. Ya empecemos a hablar de qué representa esto con respecto al ser humano. ¿Qué representa esto con los modelos tanto de negocios, de cadenas de suministro, cadenas de valor, gobiernos, entidades como ustedes, en fin? Y va a pasar por 3 cosas que ya hablan, digamos, de cómo se van a construir o de cómo estos modelos se van a alimentar irreversiblemente. De esto no se va a escapar nadie. Todo esto que hablé permite esencialmente 3 cosas. Primera, personalización como nunca antes la hemos visto. La capacidad esencialmente de hablar de medicina personalizada, de ver Netflix como una personalización completa en la medida que yo interactúo con la plataforma. En fin, el tema de personalización es tan amplio y es tan complicado en el sentido de que quien no piense que tiene audiencias a las que va a tener que personalizar a través del análisis de su data, son instituciones que se van a quedar atrás. Ya voy a dar ejemplos de esto. Esto viene acompañado, esta capacidad de personalizar la experiencia, y cuando hablo de experiencia, vean la palabra experiencia en toda su expresión de a lo que esto se refiere desde, como digo, cultural, geopolítico, en fin, la experiencia del ciudadano, la experiencia del cliente, la experiencia del socio. Viene acompañado con otro fenómeno impulsado por estas tecnologías y estas convergencias tecnológicas, que es la desintermediación. Aquí estamos enfrentados ante una de las oportunidades o amenazas más grandes del mundo. Amazon, quizás el desintermediador más grande que ha conocido el mundo hoy en medio de pandemia. Si ustedes se han dado cuenta, sus acciones se han disparado porque esencialmente creó la infraestructura tecnológica para poder desintermediar casi que a todo el mundo a raíz de la pandemia. Pero esto aplíquenselo a Donald Trump, que básicamente desintermedió la prensa normal
que estuvo en este país de los Estados Unidos por 200 años, los desintermedió a través de 240 caracteres, los cuales escribe múltiples veces en el día. Entonces, hay que pensar en estos conceptos de una manera completa. El negocio se llame pequeño, mediano, grande, gobierno, ciudad, estado, departamento. Hay que pensar que estos escenarios que estoy hablando son los grandes transformadores. Viene un tercero, que para mí es también quizás uno de los más desafiantes, porque aquí es donde se está jugando de alguna forma los modelos con los que hemos sentido confortables por años y años atrás, tanto de negocios como geopolíticos y de gobierno, y es la descentralización. Si ustedes piensan un poco acerca de la moneda digital, voy a dar un ejemplo. Quizás la industria más amenazada es la industria financiera, de servicios financieros, los bancos, porque por años y años y cientos de años, los bancos han sido los centralizadores del intercambio de dinero de un punto a otro. El Bitcoin es un gran ejemplo y una gran amenaza, tanto para países como para instituciones, desde el punto de vista del uso e intercambio de bienes y servicios sin la necesidad, digamos, de una autoridad central que haga la gestión de intermediador y de centralizador de la decisión. Pero esto aplica a muchas cosas más. ¿Ustedes cuántos presidentes no han visto que se han caído a raíz de gente que se organiza en la periferia para básicamente cambiar un gobierno o una institución como tal? Porque la capacidad de organizarse, la capacidad de poder desafiar el punto de poder central está más amenazada que nunca. Y amenazada lo digo en la buena y en la mala. Pero entonces, después de todo lo que hablé en los últimos minutos, piensen que este tema, en términos de cómo ustedes piensan sus modelos de negocios, cómo va a cambiar esencialmente la estructura de los partidos políticos, cómo va a cambiar la estructura de la misma democracia, va a pasar por estos tres puntos. Porque al final la combinación de esto es un empoderamiento total y absoluto a la base más grande. Nunca tuvimos a nivel global más oportunidad, esencialmente. Al mismo tiempo, nunca tuvimos tanto desafío en el mundo. Entonces, como lo dije anteriormente, se pueden olvidar si quieren de todo lo que dije anteriormente, pero ustedes están pensando en rehacer su compañía, rehacer su institución o rehacer un país. Estos tres conceptos de personalización, desintermediación y centralización son absolutamente cruciales en reinventar y repensar una nueva sociedad, porque es inevitable. Este tema tecnológico no va a ir para atrás. Cada una de estas tres se va esencialmente a expandir de maneras absolutamente impredecibles. Bueno, ahí hay una gran oportunidad, pero ¿qué está realmente ocurriendo? Si ustedes piensan un poco, la historia del mundo, la historia del capitalismo, pasó por una premisa muy fácil, que es un círculo esencialmente, entre comillas, virtuoso. Y lo digo entre comillas, ya diremos por qué. Que es tomar recursos naturales, trabajarlos, convertirlos en valor como un producto o un servicio, vendérselo a un consumidor, recibir la utilidad y seguir alimentando esto. Esto ha sido la base esencialmente del modelo económico que hemos tenido por cientos y cientos de años. El insumo aquí, el insumo ha sido esencialmente los productos, digamos, el insumo natural de los recursos naturales para traducirlos en valor. Pero lo que se nos viene a raíz de esto es quizás la amenaza y la oportunidad más grande que hemos tenido, que es lo que aquí ya hay varios escritos y voy a recomendar algunos libros, que se llama Las economías del comportamiento, donde el insumo no es que deje de ser la conversión de recursos naturales, pero el insumo principal va a ser el comportamiento del ser humano. A raíz de que hoy yo tengo la capacidad de personalizar, desintermediar y de descentralizar a través de mi entendimiento y lo complicado de esto es que quienes tienen esta potenciación de personalización, desintermediación y descentralización está en las manos a nivel global de muy pocos. Está en las manos de muy pocos y yo vengo de tecnología y no es que yo no tengo nada contra Facebook, no tengo nada contra Google, no tengo nada contra Microsoft, contra Amazon.
Pero la realidad es que nadie tiene la capacidad de esos 4 elementos tecnológicos como los mostré yo al principio, de poder usar todo esto para, a nivel de billones de data, poderla analizar y microsegmentar. Y fíjense, aquí viene una cosa que leí recientemente. Para el 2024, la identificación de emociones en la personalización, desintermediación y descentralización va a influenciar por lo menos el 70% de toda la publicidad online. O sea, es la capacidad de poder decir, Orlando Ayala, ¿qué tocó? ¿Qué le gustó? ¿Cuánto tiempo estuvo mirando un video? Así es como funciona YouTube. Se da cuenta cuánto tiempo paso en un video, ya sabe que yo ahí estoy interesado o no interesado. Pero esto viene a unos niveles muy complicados porque realmente es la capacidad de detectar las emociones del consumidor y usar este conocimiento para traducirlo en un modelo de riqueza que, si es bien utilizado, puede ser una gran respuesta para el mundo, pero vamos en un camino muy preocupante. Porque si ustedes piensan realmente, yo me pregunto, hablaba de este tema de la economía del comportamiento, que es realmente donde yo digo, estamos al frente de la creación de un nuevo modelo. No cabe duda, porque nunca tuvimos tanta data para poder realmente influenciar el comportamiento del ser humano. Y entonces ahí se pregunta uno, bueno, ¿es la herramienta, es esto una herramienta, es un arma o es una herramienta? Y si a ustedes les queda alguna duda con respecto a esos efectos de personalización, segmentación y personalización, miremos un poco el caso de los Estados Unidos. No sé cuántos de ustedes vieron este documental en Netflix, pero si no lo han visto, por favor, vean. No sé cuántos de ustedes han estado tan al tanto. Yo creo que no tengo aquí déjame ver. José, ¿estás ahí? José. ¿Aló? Permíteme un momento entonces, Orlando, yo verifico si él se encuentra ahí. ¿Necesitas algo puntual y en particular? No, quería simplemente hacer un check a ver cómo vamos. Listo, ya ahí tenemos al venerable maestro. Ok. José. Quítame el micrófono. Ya. Perfecto. Bueno. No, muy bien. No, es que iba a lanzar una pregunta. Sí. ¿Cuántos de ustedes creen que realmente eligieron al presidente Trump en las pasadas elecciones? Bueno, les quiero decir que realmente, y esto está absolutamente comprobado, que de un país de 350 millones, a ver, alguien, exactamente, Cambridge Analytica. Bueno, las redes sociales. Bueno, pero vamos a lo preciso porque es que esto es lo que es importante. Esta compañía Cambridge Analytica, que básicamente es un experto como intermediario en utilizar información de compañías como Facebook, Google y otros, hizo un análisis psicográfico esencialmente de 70,000 personas en el centro de los Estados Unidos, que por lo general, sin ninguna connotación de raza, ni mucho menos, es así. Eran personas de la raza blanca, con relativamente, que no habían finalizado ni el bachillerato. Y lo que hizo Cambridge Analytica fue analizar el mapa completo de los Estados Unidos, olvidarse de las costas, porque las costas están muy bien definidas electoralmente. Y se concentró esencialmente a través del uso de esta microsegmentación en 70,000 personas y montó detrás de esto unas campañas esencialmente de producciones de contenido realmente diseñadas desde el punto de vista psicológico y psicográfico para voltear la elección, porque estos fueron contratados esencialmente por quien fueron contratados para hacerlo. Exactamente lo mismo ocurrió en la decisión del Reino Unido con respecto a dejar la Unión Europea o no. Misma compañía, la fuente fue exactamente la misma. Nuevo, que estas compañías que tienen gran acumulación de data trafican un poco con esta información para ponerla a disposición de no solamente crear nuevos productos, pero entrar a influenciar directamente la capacidad. Entonces, miren en el centro esto desde el punto de vista
de ser un arma que puede absolutamente romper todas las estructuras de la democracia conocida en los últimos, desde que lo hicieron la fundación de la democracia por los griegos. Jamás se hubiera imaginado esta capacidad de poder cambiar las cosas solamente en el uso. Entonces, es un gran ejemplo de esta economía del comportamiento y del sentimiento humano. Y esto, véanlo aplicado esencialmente a cualquier otro tipo de ángulo en la sociedad. Entonces, no sé, ¿todavía me escuchan? José. Sí, señor, ahí te escuchas perfecto. Decir que creo que bueno, ok, bien. Entonces, ustedes, que yo sé que yo me identifico mucho con la vocación ética del grupo al que le estoy hablando. Se nos viene quizás la pregunta más fundamental desde el punto de vista ético del futuro de la humanidad. Y es ante algo irreversible, porque es irreversible. Y ustedes vieron la conversación del Congreso de los Estados Unidos y Mark Zuckerberg de Facebook, cuando le llamaron a confrontarle por el uso de la data vendida a Cambridge Analytica. Se dieron cuenta que hoy las estructuras legislativas del mundo no entienden cómo lidiar con este animal. Y por eso el mundo va a requerir de que se monte en una discusión ética profunda con respecto a cómo estas tipos de herramientas van a ser usadas. Y el problema es que la tecnología siempre va mucho más adelante de la legislación. Entonces hablemos de diálogos. Qué importante que instituciones como estas entren en un diálogo profundo con respecto especialmente a lo que se nos viene, y es el nuevo motor del mundo. No van a ser las patentes, pero van a ser los algoritmos creados para crear valor y riqueza. Y el problema de los algoritmos es que hoy no tienen regulación. Si ustedes le piden a cualquier compañía que muestre su algoritmo, usualmente el algoritmo es una caja negra. Y si ustedes piensan en el 2008, en la primera crisis global económica, la más reciente crisis global económica, la que tenemos está dura, fue generada básicamente por la generación más educada en la historia de la humanidad. Un grupo de gente en Wall Street, matemáticos trabajando para Wall Street, básicamente hicieron segmentación de información de gente que su mayor aspiración en Estados Unidos era tener una casita. Sabían que no la podían pagar, pero igual crearon los instrumentos a través de esos algoritmos. No solamente para decirle a una persona que no tiene que pagar que la podría pagar, pero las acumularon para crear en los fondos de retiro, además. Este tipo de fondos que estaban asociados a esta gran desastre que hubo con las hipotecas aquí en los Estados Unidos. Entonces se nos viene una pregunta fundamental, y es que todo se va a mover con base en un algoritmo, desde manejar un automóvil, todo esto va a ser alrededor de un algoritmo. Entonces la pregunta clave aquí es, yo, Orlando Ayala, de carne y hueso, tengo una serie de derechos. La Carta Magna, la Convención de Génova, la Declaración de los Derechos Humanos, en fin. Para eso hay una regulación establecida. Puede que no se ejecute a la perfección, pero lo que se nos viene es la pregunta, ¿qué voy a hacer con una serie de algoritmos que básicamente se nutren de mi comportamiento, de mis sentimientos, para definir cómo se hace ese contexto de protección al tema ético con respecto a la producción de algoritmos? Y por eso esto se llama el nuevo Internet. No es ni el Internet de las cosas, ni el Internet de no sé qué, es el Internet del comportamiento, es lo que se nos viene encima. Y bueno, no tengo que decirles que esta mañana que ustedes se levantaron, ya dejaron no sé cuánto más en su huella personal y digital, de lo que yo llamo mi yo digital. Y mi yo digital, esencialmente, ya ha creado una huella inmensa de información que no, es que yo no uso Facebook, no, es que yo no uso tal. No hay tal. Cualquier interacción esencialmente que yo haga a nivel de un computador, un teléfono u otro dispositivo, va dejando una huella llamada cookies en el argot técnico. Si ustedes, estoy seguro, en el teléfono de cada uno de ustedes hay más de 30 o 40 cookies sin saberlo, que están haciendo tracking de lo que me gusta, a dónde voy, dónde estoy, en fin. Entonces, al final de todo esto se nos viene un dilema absolutamente global
con respecto a cómo se va a regular ese yo digital, que hoy realmente no tiene una legislación global común, coherente, y se nos viene realmente la nueva producción de riqueza en el contexto de utilizar el comportamiento humano como ese nuevo modelo que se nos viene encima. Gran parte de todo esto ya lo tenemos al frente. El reconocimiento facial es quizás la forma más intrusiva de poder hacer esto, tanto, obviamente puede ser intrusiva, pero es extremadamente útil. Yo recientemente viajé de aquí, viajé de Estados Unidos y pasé por Atlanta, hacia Bogotá. Antes de entrar me dijeron, no, señores pasajeros, no necesitan pasaporte ni pasaporte. A mí me extrañó mucho eso. Cuando voy caminando en la fila, ¿qué había? Una cámara. La cámara la vi por un nanosegundo. Sabía que yo no, obviamente no era un terrorista. En fin. Básicamente me dijo, siga. Y yo, pues sabiendo la respuesta, le pregunté a la señora, oiga, ¿usted qué? ¿Yo cuándo di permiso para esto? La respuesta de esta señora, la entiendo, fue, pues yo no sé, señor, si usted quiere ir a Colombia, pues siga, pero si no quiere, pues yo no sé. Entonces no lo acepto. Entonces estamos hablando donde cada interacción, en la medida en que se van expandiendo todas estas capacidades de poder entender el ser humano en toda su dimensión de comportamiento, se nos empiezan a crear una serie de elementos de absoluta crítica pregunta. Y es, ¿en dónde está mi derecho a ser esencialmente invisible cuando yo lo quiera hacer? Porque no hay nada más difícil para la dignidad de un ser humano que su privacidad. Y a raíz de esta gran dicotomía entre seguridad y privacidad, vamos a estar enfrentados a la entrega de derechos y responsabilidades. Y ese balance hoy está totalmente desbalanceado. No estoy diciendo que en Colombia, por ejemplo, a través de todas estas aplicaciones para el COVID, mucha gente ha entregado la información porque dicen, bueno, lo estoy intercambiando por seguridad. Pero ¿qué garantía hay? Porque no existe realmente la legislación de que esto no se vuelva, digamos, en lo que ya está ocurriendo en China, y ya entramos a la segunda parte en el segundo segmento. Así que, José, paro ahí para terminar con el primer segmento y luego seguimos con el segundo segmento. Listo, Orlando. Venerable maestro, qué pena interrumpirte. En este momento se encuentra entre nosotros el muy respetable gran maestro Alexander Alarcón. Sí, Nicolás, ya por el interno le dije que nuestro gran maestro hará la clausura de esta conferencia. Perfecto. Muy interesante, Orlando. Yo creo que hay unas preguntas en el chat. Va a complementar vuestra exposición el doctor, querido hermano Diego Guzmán, quien tiene la palabra. Mirar las preguntas en el chat. Diego. Actívale el micrófono. Ya está. Sí, era el permiso del chat. Doctor Orlando, buenas noches y antes que nada poderle agradecer por, obviamente, tan excelente intervención. Más que la preocupación de la privacidad, hay otro tema también que a mí me preocupa adicionalmente, y es que la mayoría de los descubrimientos del ser humano siempre nacen con un doble propósito, ¿sí? Algunos de los que puedo nombrar, digamos que vienen en este momento, recuerdo fácilmente, se crea la computación en el momento de la Segunda Guerra Mundial por el tema de Alan Turing, pero con un objetivo netamente de una guerra, ¿sí? Ahora se habla de tema de computadoras cuánticas para poder solucionar el tema del COVID-19. Uno de los mejores casos es la computadora IBM y la Mare Nostrum que anunciaron esta semana en España. Pero también hay un riesgo, ¿sí? Sale también la posibilidad también de hackeos masivos a nivel internacional, porque la posibilidad de la supercomputadora nos abriría también esa brecha también de que la información sea tan fácil de hackear, porque podrían realizar muchos cálculos en pocos segundos y poder acceder a cuentas bancarias, entre otros. Y asimismo podríamos ir nombrando un caso a otro: Bitcoin, apertura de mercado negro, el tema de la inteligencia artificial en China, el problema de privacidad. Y todo esto a mí me resume en una última pregunta, y mi preocupación es si realmente somos nosotros los responsables del uso adecuado de la tecnología, nosotros como personas finales, o realmente es un tema que ya nos sobrepasa a nosotros porque ya depende de otras personas o en compañías más grandes, como usted nombra ahorita,
Facebook, Google, entre otras, o a los gobiernos de cada país? Quisiera escuchar su opinión. No, Diego, eso es absolutamente real. Para mí el tema de privacidad y seguridad, pues pasa que la superficie de ataque, esencialmente, cuando hablo ataque lo hablo de una manera muy amplia, tanto interna como externa, básicamente explota a raíz de los puntos, digamos, de capacidad de poder penetrar desde el punto de vista de ataques. La respuesta es simple, en mi opinión, pero su ejecución es muy difícil. Y digo que es simple porque debería ser así. Esto debería ser tan fácil de usar, tan simple de realmente empoderar al ciudadano o al ser humano desde el punto de vista individual para decidir quiero ser parte, hasta dónde quiero ser parte y cómo no quiero ser parte. Eso hoy no existe simplemente. Hoy todos nosotros estamos expuestos, sin duda alguna, y en eso no tenemos realmente mayor control. Al hecho de que nuestra información está siendo usada de manera profunda para propósitos loables, pero también para esencialmente vender cosas que no quiero, darme contenidos que no necesito. El tema de desinformación. Yo, por ejemplo, hoy, cada vez que recibo una noticia que me interesa, trato de cotejar por lo menos 5 o 6 fuentes diferentes con diferentes puntos de vista, porque no la creo. Entonces, el problema es que es una responsabilidad dual. Así como los gobiernos y los modelos de negocio organizan una sociedad alrededor de derechos humanos, organizan una sociedad alrededor de la Carta Magna. Eso en el mundo digital, en el yo digital, hoy no existe. Y es más, no hay mucha disposición de parte de quien concentra esta información a nivel masiva para decir, estoy dispuesto a abrirte mi algoritmo para que te des cuenta que no tiene sesgo para discriminar a cierta población. Que eso hoy existe un libro que se lo recomiendo, ahora lo voy a poner para que, por si lo quieren anotar, que se llama Armas de Matemáticas de Destrucción, Weapons of Math Destruction. Es un libro espectacular para entender la dimensión de lo que tiene esto con respecto al hecho de que mientras no exista regulación que empodere al ciudadano para poder empoderar al mismo ciudadano, de decidir si quiero ser invisible o no, hasta qué medida quiero ser invisible. Mientras eso no se haga a nivel global va a ser muy difícil. Y hoy no existe ninguna intención a nivel global y hay poco interés de quien tiene el análisis de la data a nivel masivo, hay poco interés porque es como están generando riqueza. Yo veo un mundo en donde, por ejemplo, hoy los estados financieros auditados no son opcionales para quien cotiza en bolsa. Bueno, nos tenemos que ver en un mundo donde la creación de algoritmos de creación de riqueza van a tener que ser auditados porque simplemente si se dejan a discreción esencialmente de quien los produce para generar riqueza de manera individual, muy probablemente vamos a encontrar en el 99.99 de los casos abuso. Así que la respuesta a tu pregunta viene de los dos lados, pero yo al ciudadano no lo puedo empoderar. Yo no puedo decir que es que depende de mí. No, depende de mí en el sentido en que yo, si me dan las herramientas para poderlo, sí. Pero la regulación hoy no existe, bajo ninguna manera existe, para regular el uso de esta información en la producción de valor. Y cuando hablo de producción de valor, la hablo de todo. La hablo de democracia, hablo de nuevos productos, de nuevos servicios, hablo de una manera muy integral. Así que yo lo veo como el gran desafío, es eso, es cómo llegamos a un acuerdo global en el cual haya la intención. Hoy más que nunca el mundo está divergiendo, no convergiendo. Esa es la mala noticia. El mundo está convergiendo en tecnología, pero está divergiendo en tipos de cosas como estas. Trump tiene cero interés realmente en entrar en un acuerdo con la Unión Europea con respecto a la protección de datos. Cero interés. No lo hay. Entonces, ese es el gran desafío. Orlando, venerable maestro, con vuestra venia. Luis Hurtado de Perú, Orlando Ayala, muchísimas gracias, excelente disertación. Esta mañana leía a Harari Yuval Noah, autor de Homo sapiens, animales a dioses, y mencionaba algo muy similar a lo que están mencionando en este concepto global y que es lo que se viene como un nuevo orden social. También mencionaba el derecho internacional digital como una posibilidad. ¿Qué opina sobre eso, por favor? Gracias. Luis Hurtado de Perú. Desde Gracias, Luis.
Gracias. No, es exactamente lo que estamos hablando, Luis. Este derecho internacional digital es la creación de la Carta de Derechos Humanos Digital. Es exactamente eso. Tenemos que repensar, digamos, la estructura que han hecho viable, más la equidad, el acceso ya global. Yo ni siquiera hablo internacional, hablo a nivel global. ¿Qué pasa con YouTube? Estoy en una conferencia. Puta, brutal, marica. ¿Aló? Que demanden la pregunta con respecto al hecho de que el millón digital es una realidad. Así que si hay 7 billones de personas en el mundo, 7.000 millones, no hay 7.000 millones de personas. Hay casi 14.000 millones de personas porque a cada ciudadano le estás poniendo un digital al lado que no está protegido. Es así de simple. Entonces, tu pregunta reenfatiza la gran necesidad, el gran desafío ético. Y es la creación de que esto es irreversible, esto no va para atrás. Eso sí, olvidémonos, el mundo no va a regresar. Esto es una realidad total y absoluta. Pero si quieren, entramos a la segunda parte porque viene la segunda pata de todo esto que la pone quizás a un extremo y luego aterrizamos un poco en Colombia. ¿Les parece? Parece muy bien, doctor Orlando. Démosle continuidad a la segunda parte que es muy interesante, tanto como la primera. Sí, bueno, viene la segunda parte. ¿Qué representa esto? Empezamos a aterrizar. Yo creo que lo que poca gente entiende, no lo digo de manera arrogante y por favor me disculpan porque de ninguna manera lo estoy diciendo así, pero en conversaciones muy poca gente entiende que en este momento se está jugando un nuevo orden geopolítico en el mundo, un nuevo orden global. Y está pasando por la carrera que va a ocurrir esencialmente entre dos países, China y, un momentito que les estoy compartiendo. Ahí va. ¿Me escuchan? Sí, señor, te escuchamos perfecto. Sí. China y los Estados Unidos. China, como ustedes lo saben, sociedad milenaria. Estados Unidos es un país de 200 años, un poco más largo de 200 años. Y esto se está jugando en el contexto de este nuevo modelo, esencialmente moldeado por las tendencias tecnológicas de las que acabo de hablar. China es el único país en el mundo que tiene compañías equivalentes a Facebook, Google, YouTube, Amazon. Es la única en el mundo. Y se están jugando y están haciendo una apuesta esencialmente fundamental en términos de ser la primera población del mundo, que ha llegado a 1.4 mil millones de personas, todas de ellas absolutamente identificadas a través de su cara. Estados Unidos no está, pero ni cerca de ahí, ni ningún otro país. Y viene a través de un concepto, y si esto imagino que algunos han leído de esto, que ha sido implementado en China de una manera aterradora, pero que tiene este otro ángulo. Yo digo, la tecnología no es ni arma ni herramienta, no tiene ni corazón, ni estómago, ni conciencia, nada. No le importa, la tecnología es como un martillo, con ella puedo crear una linda casa o matar a una persona. Pero este concepto es muy importante, y si quieren ver más, métanse simplemente en el buscador y pongan Social Scoring China. Hagan eso cuando tengan el tiempo después, para que se den cuenta del nivel de avance que estos chinos han avanzado en esto. Esto ocurrió esencialmente en el 2014, donde el premier chino básicamente decidió que el futuro de la creación de la nueva supremacía del mundo, equivalente a los gloriosos años de China, cuando crearon la pólvora y todo esto, va a estar basado en quien gane en las apuestas fundamentales, especialmente en inteligencia artificial e infraestructura digital estratégica. Esa es la apuesta. Y vino a raíz de una serie de consecuencias, pero claramente, por ejemplo, este año en reconocimiento facial, China está invirtiendo 24 mil millones de dólares, los Estados Unidos 1.000 millones de dólares. A los Estados Unidos le ha agarrado esta carrera en el medio, quizás, de una situación realmente muy complicada de meterse en sí mismo y no abrirse a conectar globalmente, y por eso hablamos de los derechos digitales internacionales, como hubo la pregunta anteriormente, que no está pasando porque no hay interés. Pero China es esencialmente
Y la implicación, ¿cómo creen que resolvieron el problema esencialmente tan rápido de Wuhan? Aunque muchas cosas pueden haber ocurrido ahí. Pero China fue el primer país que pudo identificar esencialmente a alguien que estuviera infectado a través de los millones de cámaras que tienen instaladas a nivel de cada punto en el país para ver si una persona tenía fiebre o no. Tan simple como eso. Y si yo voy caminando y la cámara me detecta con fiebre, ahí venía gente y decía, usted muestre a ver que le vamos a hacer una prueba. Pero esto viene pensado de un modelo que pasa, que básicamente este social scoring pasa por entregarle, el gobierno chino le entrega a cada ciudadano una serie de puntos, y dependiendo, que son 1000 puntos, y los vamos monitoreando a través de las interacciones, a través de las ciudades y los campos, en fin, donde tienen toda esta infraestructura. Y el objetivo es básicamente 1.400 millones de personas totalmente identificadas. Hoy hay por lo menos 700 millones de personas que diariamente tienen esta interacción. Y si yo soy un ciudadano, pues gano puntos si dono sangre o dono dinero, o si le doy un buen comentario al gobierno en redes sociales, o pierdo. Y esto lo conecta básicamente al ofrecer esencialmente servicios básicos de gobierno a través del comportamiento del ciudadano desde el punto de vista de castigos, por ejemplo. Si no estoy visitando a mis padres, si estoy haciendo trampa en los juegos, si estoy arrepintiéndome de crímenes que cometí, pero realmente no, porque lo pude identificar a través de mis reacciones, o por simplemente sacar rumores falsos en Internet. Esto no estoy hablando aquí de una cosa que de pronto ocurre. Hay hoy 700 millones de personas en China a raíz de la gran apuesta que ha hecho el gobierno chino por los próximos años, sostenida en superioridad en ganar en computación cuántica, en reconocimiento facial, en realidad virtual. Solo miren esto. Esto sería un ejemplo básicamente de cómo sería esto traducido en el ambiente inteligente de todas las ciudades en China con respecto a cada ciudadano. Ese señor que tiene 385, bastante rojo, pues ese señor como que no se comporta muy bien. En cambio, la señora del 899, pues como que está bien verdecita. Pero en fin, si ustedes miran la dimensión a lo que está apostando China a esto, no sé por qué aquí se nos puso esto, pero bueno. China le está apostando a esto esencialmente porque saben perfectamente que la redefinición de su modelo completo va a pasar por entender qué tipo de nuevos trabajos van a tener desde el punto de vista de trabajos físicos. Y aquí han hecho, este libro está inclusive, esto viene en un libro escrito que habla mucho de este tema en China en particular, en donde dependiendo esencialmente de en qué parte de estos cuadrantes yo esté, del lado horizontal, baja destreza, alta destreza a la derecha, social o asocial, qué tipo de trabajo a nivel de esas tecnologías están más expuestos o menos expuestos. Pero lo que es real es que es el trabajo cognitivo, porque estas tecnologías combinadas lo que realmente están es creando una nueva sociedad donde una serie de trabajos esencialmente van a desaparecer. Ustedes ven que al lado derecho, la zona que es más bien que no tiene ningún desafío, habla esencialmente de un presidente de una compañía, un director de relaciones públicas, en fin. Esto lo están aterrizando en modelos desde el punto de vista de sus trabajos, tanto físicos como cognitivos. Mucho de lo físico lo están haciendo con robots. Lo cognitivo va a tener que reentrenar a su población. O sea que, de nuevo, están creando las condiciones para tener esencialmente la población más educada del mundo, pero al mismo tiempo la población esencialmente más manipulada por definición, dado el hecho que a cada ciudadano se le está planteando, digamos, esta idea de tener un score social, el cual es manejado por ellos mismos. Así que aquí ustedes miran, por ejemplo, este gráfico que viene del economista muy recientemente, muestra el número de patentes en términos de reconocimiento facial y de surveillance, o sea, de comportamiento, o sea, no de comportamiento, sino de inspeccionar un poco al ciudadano. El número de patentes puestas por China, lo rojo son las patentes básicamente de China del 2000 al 2015 con respecto a reconocimiento. Mira los Estados Unidos, la comparación del azul con el rojo. Y en el lado izquierdo, reconocimiento facial. Y en el lado derecho, básicamente, este otro escenario que es el escenario de inspección
del ciudadano, en tema de patentes. Claramente está haciendo una apuesta global en ese tema. Ya hablamos un poco y desde el punto de vista de la estructura de China es el único país que tiene un proyecto de moneda digital manejada desde el gobierno directamente. Esto es trascendental y fundamental porque se están anticipando a lo que la mayoría de los países le han tenido miedo, y es la desintermediación del sistema central financiero. Estos le han venido apostando esencialmente con una tecnología que se llama blockchain, y no voy a entrar en detalle de lo que es esa tecnología, pero lo que permite esencialmente es el intercambio y flujo altamente preciso, sin pasar por el centro, y la autoridad del centro es el intercambio, digamos, de dinero. En este caso, los chinos están anticipando a crear eso, pero no solamente lo están haciendo allí, son sectores críticos de la economía, el sector financiero. Luego vino el sector de educación. En educación, China tiene hoy los experimentos más importantes, esencialmente en escuelas de primaria y secundaria, en donde los muchachos entran al salón de clase, y en el salón de clase apenas entran, la aplicación de la inteligencia artificial y de reconocimiento facial puede determinar si esa niñita, qué parte de lo que está hablando el tutor ha entendido y qué partes no ha entendido, solamente por las reacciones de su cara. Esto está hecho a nivel del perfil, el perfil del estudiante desde que nace se empieza a crear. Y lo que hace esta inteligencia artificial es que, reconociendo lo que cree que no ha entendido, crea todos los contenidos para corregir esa deficiencia de entendimiento. Entonces, gran apuesta. Quieren ser los primeros en la redefinición utilizando lenguaje natural, utilizando inteligencia artificial, utilizando realidad aumentada, de crear esa capacidad a través de este concepto, y gran apuesta de cómo transformar la educación. Y por último viene, y Diego, quizás yo hablé de la privacidad, aquí viene quizás el desafío más fundamental ético que tenemos como humanidad. Y es que a raíz de esta convergencia de esas 4 disciplinas de las que dije en el círculo verde, bueno, China, ustedes lo habrán visto que hace aproximadamente año y medio un doctor al que le llaman el Frankenstein, básicamente intervino 2 embrios de gemelos que venían en el vientre de una madre, que venían potencialmente infectados con el SIDA. Hizo una intervención y corte a través de esta herramienta CRISPR, que es una herramienta que permite realmente editar el ADN de una persona. Lo intervino y efectivamente parece que estas 2 bebés van a ser bebés inmunes al SIDA. La gran pregunta aquí es, ¿ya la tecnología puede hacer esto y lo puede hacer tanto como para identificar, digamos, pacientes de Alzheimer 15 años atrás y poder intervenir el DNA? Pero la pregunta aquí es, ¿qué va a ocurrir con esas generaciones que nacieron con una intervención del ADN? Y esa intervención que se ha hecho va a venir en 3, 4 generaciones adelante sin saber cuáles son las consecuencias. Hoy es posible decidir. Técnicamente es posible, absolutamente posible decidir. Si yo quiero que mi hijo tenga ojos azules, y se habla de que potencialmente con coeficiente intelectual es posible generar humanos con mayor capacidad intelectual que otros. Las implicaciones de esto son, bueno, no tengo que comentárselas, ¿no? Porque así como puede ser la respuesta a resolver muchos enigmas de enfermedades profundas y crueles como el Alzheimer, puede entrar a crear una serie de superhumano y subhumano, del que habla, por cierto, Harari en sus libros. Pero esto es una realidad. Por eso cuando hablo de la convergencia tecnológica no hay que hablar solamente de lo digital, hay que hablar del gen, hay que hablar de la neurona. Y ahí es donde estamos. Yo les recomiendo, porque ya esto es una realidad, hoy ustedes pueden pedir un kit en los Estados Unidos que les llega y yo puedo intervenir mi ADN en mi garaje. Si no lo creen, vean este documental que se llama Selección Innatural, en el cual se habla precisamente de cómo hoy se ha desintermediado, se ha descentralizado y se ha personalizado la capacidad de crear seres humanos o de intervenir la esencia del ser humano a este nivel. En esto, como les digo, los chinos operan, y de nuevo, esto es un ataque a ellos, porque yo creo que no hay ningún país perfecto, pero la realidad es que China va bastante adelante, estando apuestas fundamentales. De hecho, no sé si saben,
De estos 80 y pico de trabajos científicos para resolver el problema del COVID, hoy un gran porcentaje de ellos están siendo usados por esta técnica, usando CRISPR, en el cual han agarrado algunos genes, los han intervenido con otros experimentos como el ébola. Agarraron el virus de ébola, agarraron un pedazo de ese gen, se lo metieron a otro virus que no era peligroso, se lo inyectaron a un ratón y se dieron cuenta que esa intervención del ADN que hicieron a través del ébola volvió ese ratón inmune al ébola. Por eso digo, la respuesta tecnológica a lo que está pasando va a ocurrir mucho más rápido porque tenemos la tecnología al 100%. Y la gran pregunta colectiva es, ¿qué vamos a hacer para asegurarnos que no se nos viene una humanidad donde realmente estamos creando una subclase de humano? Porque esa es la profunda implicación de esto. Si ustedes quieren aprender un poco de todos estos temas, sobre todo el tema de los que he hablado, de esta nueva versión de capitalismo, este libro es absolutamente fantástico, recientemente publicado, se llama La batalla por el futuro humano en una nueva frontera de poder, y habla específicamente del uso de la data y el nuevo modelo económico, social y geopolítico que se nos viene. Si quieren un poco leer una serie de libros que capturan muchos de estos conceptos, todos estos libros son absolutamente espectaculares, que creo que les da una gran profundidad en muchos de los temas de los que he hablado. Este del centro es absolutamente importante de leer. Son Superpoderes de la Inteligencia Artificial, China, Silicon Valley y un nuevo orden global. El de la derecha, Robot Proof, es el tema de la inteligencia artificial, el tema de la educación. El de Weapons of Mass Destruction habla de algoritmos y la perversidad de cómo los algoritmos hacia adelante tienen que ser contenida a través de regulación, sin duda alguna. Bueno, entro en recta final. ¿Qué representa todo esto para Colombia? Ante tener a los Estados Unidos y a China en el medio de lo que ya dijimos, es inevitable, esa carrera está allí. No se ve ningún otro país que pueda determinar la escala que esos dos tienen para poder restablecer un nuevo orden global. Y bueno, para Colombia, yo tuve la gran fortuna de ser parte de la misión de sabios, que pasamos las recomendaciones el 5 de diciembre del 2019 al presidente. Eso del nombre de la misión de sabios, yo no me lo como el cuento, pero digo, fueron 40, pero realmente fue una recomendación que se hizo a nivel de país, utilizando como contexto todo lo que he hablado en los últimos minutos. Y la verdad es que, así como muchas instituciones y muchos países se han reinventado a raíz de una amenaza existencial, como le ocurrió a los Estados Unidos ante la carrera contra los soviéticos cuando se lanzó el Sputnik. Yo creo que Colombia está un poco en esa situación. Colombia, como ustedes lo saben, no tengo que contarles nada, un país golpeado durísimo por la violencia. No es que no hayamos tenido otras dificultades, pero Colombia está en un cruce tanto global en donde está la tecnología para o dar ese gran salto o caer nuevamente en un fondo oscuro. Y creo que esa segunda opción no puede ser una opción. La gran pregunta es ¿qué vamos a hacer con esto? Porque esto va a pasar con Colombia o sin Colombia. Y yo pues tuve la gran fortuna de, no voy a pasar, tenía aquí déjenme saltarme los dos que vienen rápidamente, porque no tenemos tiempo, se nos está avanzando el tiempo muy rápidamente. Entonces llegamos esencialmente a la misión de sabios con estos 8 tópicos. Yo estuve encargado del tema de tecnologías convergentes e industria 4.0. Mucho de lo que he discutido aquí lo tuve en consideración conjuntamente con otra serie de compañeros, y 10,000 personas de todas las regiones estuvieron envueltas en las recomendaciones al final. Esto no es el plan del presidente, esto fue realmente creado colectivamente por más de 10,000 personas en toda esa serie de procesos de un año haciéndolo. Yo estuve mucho en el tema de tecnologías convergentes. Y les voy a pasar muy rápidamente la recomendación, porque Colombia no se puede sustraer de esto, no se puede sustraer de apostarle solo a China o solo a los Estados Unidos, y claramente no se puede sustraer del hecho de que esta convergencia tecnológica está pasando y va a pasar a escalas donde Colombia no puede quedar jugando por fuera del partido. ¿A dónde va la apuesta? Bueno,
No existe país con una riqueza como el nuestro. Bueno, muy pocos. Vivimos en el paraíso terrenal. 5 ecosistemas, más de 35 ecosistemas, una variedad absoluta y profunda. Esta es la promesa generacional que hemos incumplido por años y no nos podemos dar el lujo de no tratar de ayudar a presentar un camino para la siguiente generación. La apuesta para Colombia tiene que pasar por bioeconomía, biociencias y biotecnología, que tocan en el centro de ese círculo verde del clave de tecnologías convergentes. Ahí es donde hay que hacer la apuesta para empezar a traducir que la economía de Colombia y la educación en Colombia, pero esencialmente la economía a raíz de una muy buena educación, se empieza a transformar de ser una economía esencialmente extractiva a ser una economía productora de conocimiento y que exporte conocimiento y servicios. Bioeconomía, Colombia lo tiene todo, lo decía. De hecho, Colombia podría ser el productor más grande de ingredientes activos del mundo para resolver problemas como el reemplazo del plástico, para nuevos materiales, biorefinerías. La biomasa producida a raíz de la gran biodiversidad de Colombia debería producir casi ingredientes de valor agregado casi tan importantes como los que increíblemente en Colombia, la cafeína, después de 200 años de ser un país cafetero, todavía la importamos, que es un ingrediente activo que usan una gran cantidad de cosas medicinales y de otro tipo. Pero así como hay ingredientes activos como la cafeína, hay miles de ingredientes activos que podrían ser producidos por la economía colombiana para llegar allí. Y llegamos a esta conclusión, teniendo en cuenta de que el país se tiene que meter en esta onda de hacer estas apuestas tecnológicas y de hacerlo en un contexto amplio, especialmente de inclusión. Pero aquí van, este slide básicamente resume lo que propusimos y es partimos de una Colombia biodiversa como gran apuesta. Innovación basada en la diversidad natural y cultural y ancestral. Creo que eso es muy importante. De manera que haya generación de valor agregado a partir de la diversidad y el conocimiento para llegar a una Colombia productiva y sostenible, pero con crecimiento basado en la ciencia. Y al final, que obviamente, ya lo hablé, una transformación de la estructura productiva hacia la sostenibilidad y la equidad, que al final esta tercera pata tiene que ser el gran objetivo. Es una Colombia equitativa, con conocimiento y educación para la inclusión social. Eso es absolutamente crítico. Que los colombianos conozcan, protejan su patrimonio cultural y natural y lo traduzcan en valor agregado exportable de conocimiento, usando emprendimientos digitales que perfectamente nos pueden llevar allí. Esa es la gran apuesta del país, porque no somos una Israel, no somos una Surcorea, pero estamos llenos de riqueza que no hemos podido traducir en valor, y esta ha sido la apuesta concreta. Y yo estoy involucrado desde el 2014 con un proyecto muy central a esto y que lo usamos como ejemplo. Lo voy a pasar muy rápidamente y arranquemos por el café. Ya dije café, país cafetero, Colombia. Y fue el trabajar en el municipio de Mesetas, golpeado por la guerra, lejos en el Meta, lejos de la cabecera municipal. Decidimos escoger 100 familias. En Colombia hay 560.000 familias productoras de café, de los cuales 30% de cabezas de familia son mujeres. Y lo que hicimos fue tomar esta cuarta revolución, todas estas tecnologías de las que hablé, e instalarlas en la producción cafetera de esas 100 familias, instalando sensores, instalando una antena de conectividad que les lleva internet en un lugar donde no había internet y estaba lejos de la cabecera municipal. Ahí se creó una plataforma de manejo de finca con sensores inteligentes y servicios a través de la aplicación de clima, irrigación, fertilización, diagnóstico de plagas, satélites, drones, analíticas de datos. Esto ha sido una cosa absolutamente espectacular, pero el problema no es ese. El problema, esto se puede hacer con 100 familias y es factible. Y ese es un gran ejemplo. Hoy corriendo en el Meta, quien lo quiera ver lo puede ir a ver. La pregunta es cómo llegamos a la innovación y a la convergencia colectiva de país para decir que hay que hacerlo con 550.000 familias cafeteras y luego expandirlo a todo el resto de la tierra y el agro en Colombia. Mientras Colombia no resuelva el tema de las regiones, especialmente el tema rural, no va a haber paz en Colombia. Y estamos en una coyuntura que finalmente la tecnología es viable para poder llegar a este tipo de soluciones. La gran pregunta es cómo llegamos a soluciones de escala. Aquí pues, es un ejemplo de cómo está, no solamente ha sido espectacular desde el punto de vista de cómo han operado, ya les voy a decir cuáles han sido los beneficios, pero la generación de muchachos que se iba a ir a la ciudad ha decidido quedarse. Ha decidido quedarse porque
vieron que efectivamente estas grandes innovaciones del ser humano pueden llegar a una familia cafetera y transformarla de base. Los beneficios de esas 100 familias del municipio de Mesetas: nuevos modelos de productividad, transformación de la tierra, maximización de la producción, salud de las cosechas del caficultor y su familia, con calidad diferenciada, optimización de la cadena de valor, maximización de ingresos en mercados en tiempo real. El hecho de que esta señora, que van a ver en un corto video a continuación, puede agarrar su aplicación y puede saber en qué momento un miércoles la vende para tener 30% de más dinero en su carga, eliminando el intermediario, ya es una cuestión transformadora de esta comunidad. Espero que se oiga el video, se oiga lo que se va a decir, porque no hay mejor ejemplo de lo que muestra el video. Y le pido al coordinador que me diga si se está oyendo y si el sonido. Correcto, sí, señor. Nosotros en Mesetas fundamentalmente lo que ¿Se oye? hicimos fue aplicar Se escucha, sí, señor, sí se escucha. la utilización de tecnologías de internet de banda ancha. Acá en Mesetas no puede llegar la fibra, no puede llegar microondas, llega satélite obviamente, pero es relativamente caro. La necesidad más que todo que hay en nuestro territorio, ¿sí? Porque como ustedes bien lo saben, Mesetas siempre nos queda retirado, entonces para poder tener el acceso acá en internet era imposible. Esta tecnología permite que al utilizar los espacios que no se encuentran utilizados por canales de televisión, yo pueda utilizarlos para llevar internet de alta velocidad, para llegar a más personas y que ellos vean que el internet les permite tener acceso a soluciones que para ellos les van a facilitar el día a día. Yo en tiempo de cosecha miro el café cómo está, si el café está a 655 o a 700 la carga, entonces yo aprovecho ese día que está a buen precio y me voy y lo vendo ese día. Tengo también una aplicación en mi celular, la cual me permite a mí, como caficultora, poder mirar todas las enfermedades que le dan a mi café. Si todas las veredas y todo el campo estuviera conectado con internet, créame lo que sería muy transformado. Cuando ves que 150 familias, hoy productores de café, tienen la capacidad de vender mejor su producto, de acceder a educación en sus colegios, cuando ves que padres e hijos se integran para aprender, yo te diría, vale la pena sumar voluntades, porque pues te sonríe el alma. Esta es la Colombia que nos merecemos. Esta es la Colombia en donde no podemos quedarnos como... No podemos quedarnos como espectadores, no podemos jugar el partido desde afuera. Ese es el gran desafío. Y como lo hizo Kennedy a través de un discurso que ocurrió en la universidad en Texas, en una universidad en Texas, y dijo, tenemos que unirnos como sociedad e ir a la luna y hacerlo en menos de 10 años. Yo esta pregunta se la hice al presidente y se la hice a todo el auditorio. ¿Cuál es ese equivalente para Colombia a ir a la luna? Colombia tiene que encontrar un propósito de país común que nos aparte de esta discusión tan complicada y difícil. Sí ha habido mucha violencia, estos extremos son horribles. No podemos utilizar derecho solo izquierdo o cerebro solamente izquierdo o derecho. ¿Cuál es ese gran equivalente para Colombia? Y es lo que yo acabo de decir. Tenemos que hacer una apuesta radical en lo de que Colombia puede ser un puntero en la producción de valor agregado para el mundo, para Colombia, a través de emprendimientos digitales, a través de estas grandes tecnologías transformadoras. Y yo puse un desafío, que todo el mundo va a decir que estoy loco, como le dijeron también, no me quiero comparar con Kennedy, porque no estoy ni cerca de ser Kennedy, pero así como digo, en menos de 10 años vamos a ir a la luna. Yo el desafío que puse es, Colombia hoy es el número 85 en el ranking mundial del Fondo Monetario Internacional de producción por ciudadano, de Producto Interno Bruto por ciudadano, y movernos al puesto 25 en una década. Esto yo sé que no va a ser nada fácil, y con lo que se nos vino ahora todavía más difícil, porque todo el mundo va a estar muy complicado, pero no podemos darnos el lujo de no hacer una apuesta de este nivel. ¿Qué pasaría si Colombia diera ese salto para el 2030? ¿Qué significaría ser número 25 el 1 de enero del 31? Reducción dramática de la pobreza y la desigualdad. Modelo productivo de desarrollo altamente sostenible e inclusivo. País productor y consumidor exportador del conocimiento e innovación. Y Colombia podría ser la despensa nutricional del mundo. Eso todos lo sabemos.
esencialmente cuando el tema, este tema de la seguridad alimentaria va a continuar a ser de tremenda importancia. Ahora sí, para cerrar, yo esto también lo puse ese día, y es que quise imaginarme una Colombia el 1 de enero del 2031. Si lográramos encontrar ese propósito de país, tomando ventajas de estas grandes convergencias y divergencias tecnológicas, así como con todos los desafíos que ya describí, que hay que atacarlos, pero decidí poner, digamos, una portada imaginaria de Forbes, la revista Forbes, de enero 1 del 2031, y con eso cierro mis reflexiones. Ojalá para nuestros hijos y Johan. Bueno, lo dejo ahí. Orlando, muchas gracias. Qué bueno que estos mensajes hayan podido ser oídos hoy por el nuevo viceministro de Agricultura y yo me estoy imaginando que el presidente va a nombrar un consejero para desarrollo de políticas sociales y económicas, y que espero que haya o que esté en esta sala. No me atrevo a decir absolutamente más nada, a veces hago premoniciones, pero me parece que estos mensajes son bien recibidos. A continuación, y para después pasar al set de preguntas, va a hacer una pequeña intervención nuestro querido hermano Hernán Perico, quien se va a referir al tema de que si en Colombia podemos reinventarnos y cuál sería el aporte o los desarrollos que podría tener o qué debemos hacer en relación con la educación. Esto nos lo va a complementar muy brevemente Hernán Perico, y luego Diego Guzmán ha seleccionado algunas preguntas que las van a compartir contigo para poder responderle a todos. Lamentablemente no se pueden escoger todas las preguntas, se han hecho una selección. Entonces, Hernán Perico tiene la palabra. Orlando, después de escuchar tan magnífica conferencia, dejas la vara de una manera altísima. Pero bueno, tendremos una derrota honrosa. Y escuchando, veo muy reflejado un parte del movimiento del cual yo estoy en la otra orilla, que es el movimiento de los platónicos. Entonces usted me dice, ¿yo a qué pertenezco? Yo pertenezco al grupo de los socráticos. Entonces los socráticos no escribimos, casi Sócrates no escribía y no leía, pero pensaba. Entonces voy a defender un poquito el pensamiento socrático de los que pensamos, y le rindo un homenaje a mis maestros, a Hernán Felipe, a Jorge, a Care, a los que me escuchan, y voy a tratar de compartir cuando José me decía, ¿cómo ve las cosas? Y yo le decía, en las dificultades vemos oportunidades. Entonces voy a hacer una presentación muy corta, voy a mirar un modelo que siempre hemos estado viendo muy de cerca, que es el modelo israelí. Tú tocaste de una manera maravillosa China y Estados Unidos. La semana pasada, el miércoles, estuvimos dictando una conferencia para los hermanos del taller en Nueva York, y estuvimos hablando un poquito de lo que está haciendo China, Estados Unidos, y yo les digo, ojo con Israel, porque a Israel es el David que hay que tenerlo en cuenta en la pelea. Ellos en nanotecnología van muy adelante, y ellos en la parte de educación pelean bastante fuerte. Así es que en medio de esos dos gigantes, una de las apuestas para mí interesante
es lo que hace Israel, y voy a tocar un poquito ese tema y ya iremos a concluir, porque indudablemente que has dejado un terreno muy abonado para un montón de inquietudes que a todos nos asaltan. Entonces empiezo con mi presentación, que era la parte del coronavirus, oportunidades de innovación. Entonces voy a referirme rápidamente a este gran Walt Whitman, a ese poema que inicialmente es de Horacio Flaco, sobre somos seres humanos llenos de pasión. La vida es desierto y también es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Pero no dejes nunca de soñar, porque solo a través de sus sueños puede ser libre el hombre. Ese es el poema con que inicia la Sociedad de los Poetas Muertos, y está basado en lo que todos los días tenían que recitar los miembros del ejército romano y antes del combate, y ellos es el Carpe Diem, quam minimum credula postero, que significa aprovecha el día, no confíes en el mañana. Y eso nos lo enseñaba ese gran poeta romano del año 8 antes de Cristo. De la gente en la innovación que siempre me llamó la atención a mí y me apasionó es indudablemente Leonardo da Vinci. Y Leonardo da Vinci para mí era uno de esos seres maravillosos que se la pasaba pensando en escenarios al futuro. Y abajo vemos esa pirámide de la que cuelga un hombre, y siempre les decía, ese dibujo es el que más me emociona de Leonardo, porque Leonardo está dibujando allí la solución a un problema que no existía. Y yo decía, desde esa época, Leonardo imaginaba los escenarios al futuro y resolvía problemas que no existían. Estaba pensando que en el momento en que conquistáramos nosotros el espacio, nos íbamos a caer y que era importante tener algo que amortiguara esa caída, y él se imaginaba el paracaídas y hizo ese modelo de paracaídas que luego fue usado por la Royal Air Force, por supuesto con uno supermoderno, y entonces nos llevó básicamente a esa siguiente parte, que es lo que ahora nos está haciendo que en las caídas sean mucho más suaves y podamos sobrevivir. Y Leonardo nos enseñó desde la época del medioevo que tenemos que estar pensando en el futuro y que tenemos que estar dando soluciones. Y entonces preguntamos quiénes son los expertos. Entonces esos expertos son para lo que fueron, pero no hay expertos para lo que vendrá. Tendremos que ir abriendo ese camino. En Israel ahorita son 8.800.000 habitantes. Es un mínimo de la población mundial. Es un país que para mí, yo le decía, cabe en la sabana de Bogotá y nos sobra espacio. Ese es el número de habitantes que hay en todo Israel, y son las personas que están produciendo grandes tecnologías. Son el 54% de los campeones mundiales de ajedrez, los premios Nobel de medicina y de física. Israel sigue generando conocimiento. ¿Y cuál es su máxima fortaleza? Dicen la adversidad. Somos pequeños, pobres, rodeados de enemigos, no hay recursos. Cuando uno va allá a ver el lago de Galilea, ellos le llaman el mar de Galilea porque es la única fuente de agua dulce que tienen. Tienen un mercado local pequeño y un mercado regional que no existe porque sus vecinos no los quieren. Y sin embargo, identifican unas prioridades como es la parte de energía renovable, sustitutos para el petróleo, tecnologías limpias, manejo y purificación de agua, nanotecnología y células madres. Ya tienen definido ese mapa y a mí me alegró muchísimo. Yo no conocía el informe que nos dejaste ver de la parte de la reunión de los sabios para el desarrollo de la ciencia en Colombia, y lo importante es que ojalá todo eso se implemente.
Y ellos, los israelíes, una ventaja que tienen es que son emprendedores en el campo de batalla. Y por su misma estructura que ellos tienen, no esperan que los generales que están sentados en Tel Aviv o en Jerusalén les vengan a resolver el problema en el campo de batalla, sino que de ellos depende sobrevivir en él y dar soluciones. Entonces las soluciones de ellos son de abajo hacia arriba, no consultan al superior, no piensan que carecen de autoridad para actuar por su cuenta, asumen inventar, adoptar y propagar nuevas ideas. Y una de las partes que hace fuerte realmente al pueblo de Israel es prestar el servicio militar. Y hay unas compañías de ellos, que es la 8200 Talpiot y Manran, que las personas que logren entrar en ellas le garantizan que los mejores profesores de la Universidad de Tel Aviv y de Jerusalén los van a estar educando en nuevas tecnologías. Y entonces tienen un semillero, porque difícilmente en Israel la persona menor de 22 años puede ir a la universidad, porque todo el mundo debe prestar servicio militar, los hombres 3 años y las mujeres 2. Pero si usted está en el cohorte superior, a usted le garantiza que cuando salga del ejército, usted es apetecible para las principales multinacionales del mundo. Y no que esos 2 años sea como lo usamos aquí en Colombia para patrullar la selva, para despoblar los campos y para sacar campesinos que los pongamos a patrullar y a formar únicamente dentro del ejército. Una de las posibilidades que nosotros vemos en el modelo de Israel es que el ejército sirva para identificar semilleros y que ese servicio militar, las personas tengan acceso a los mejores profesores universitarios y que de esa manera realmente aprovechemos a esa juventud colombiana que va a prestar servicio militar para identificar y potencializar a esos futuros científicos e investigadores desde el momento en que están haciendo ya patria con las fuerzas militares. Israel pues es la nación con semillero de ideas, está en el 10º ranking de patentes a nivel mundial y tiene ideas innovadoras y compañías que asumen riesgo. La inversión en investigación en Israel es el 4.5 del Producto Interno Bruto, lo sigue Finlandia, Japón, Suecia, y América Latina en investigación es paupérrimo lo que nos dedican a nosotros. Entonces, quieren tener personas muy sabias con 0 inversión, y yo le decía, eso es imposible. Tenemos que mirar dónde se nos van los recursos. Algunas innovaciones de Israel, el pendrive, la USB, memoria flash, una píldora endoscópica y medicamentos de última generación. En el problema de las vacunas que estamos hablando, efectivamente China lleva una delantera. En Estados Unidos, en Boston y en Seattle están trabajando muy fuerte. Alemania también tiene gran investigación, pero Israel está también investigando con células madres de la placenta para potencializar el sistema inmunológico y poder también bloquear el virus. Entonces, Israel entra en la composición contra los 2 grandes, que es China y Estados Unidos, contra Alemania, y están también fuertes en la investigación en nanotecnología. Aquí veíamos cómo Israel, una persona, a través de que se rompe una manguera, inventa el microgoteo, y ahora ese Israel que ve una manguera que está goteando, inventa cómo hacer microgoteo y se convierte en una multinacional que opera en más de 110 países. Y en la parte de la transformación uno ve Israel no cosa de lo que tú señalabas ahí, de esas 5 grandes regiones que tenemos, de costa en el Atlántico, en el Pacífico, en la Amazonía, la Orinoquía y los Andes, y ellos lo que son básicamente ricos es en suelos poco fértiles, con escasez de agua, y ellos transforman aquí esos kibud y esos mochad para la producción de frutas y para la producción de verduras que venden a otros países, y entonces uno los ve compitiendo desde una situación de desigualdad considerable. Reusan las aguas residuales y hay cultivos de peces en el desierto. Y le preguntábamos a los israelíes, ¿quién es el padre de la innovación?
Y ellos jocosamente nos decían Charles de Gaulle, el presidente francés que en el 1967, en la Guerra de los 6 días, nos suspendió toda la ayuda de armamento y nos dejó colgado de la brocha. Si no es porque ese tipo en medio de combate nos deja solo, nosotros no transformamos los Mirage en Kafir y no hacemos el armamento Jericó y nos volvemos autosuficientes. Entonces fue gracias a que en ese incidente él nos obligó a nosotros a no depender de ninguna otra potencia. Y aquí vemos haciendo los tomates cúbicos para que quepan más en el container y los puedan exportar hacia el Japón. Y aquí esto que para mí en nanotecnología es de los mejores inventos israelíes, que es la píldora de endoscopia que le inventa un soldado israelí que estaba en la Fuerza Aérea, que sufría de vías digestivas altas y bajas, y dice, yo estoy cansado de que el proctólogo y el gastroenterólogo me metan 2 metros de manguera por el recto o por la boca, y con toda esta tecnología que tenemos, ¿cómo es posible no hacer una píldora donde vaya la cámara, tenga la batería, tenga el software y transmite las imágenes? Y no fue el proctólogo ni fue el gastroenterólogo quien dio la solución. Fue un soldado que fue a la Universidad de Tel Aviv, hizo su proyecto en 3 años, tiene su patente y ahora viven bien. Y ellos dicen, si no es ahora, entonces ¿cuándo? Y si no es usted, entonces ¿quién? Cuando escuchaba la magnífica conferencia, Orlando, yo me hacía múltiples preguntas. Y es, toda esa tecnología que estamos haciendo nos da muchísimas oportunidades, pero para nosotros los socráticos también la vemos como una forma de imperialismo. La vemos como la necesidad con ese principio que para mí es miserable, que es el principio de caducidad en los aparatos electrónicos. Esos aparatos que hacen solamente para que nos sirvan 2, máximo 3 años y luego tendremos que comprar uno nuevo para poder acceder a las nuevas tecnologías. Nos ponen a nosotros a cotizarle, a ser esclavos de la tecnología de por vida y esa es una realidad que se nos avecina. Y estabas hablando de la necesidad del derecho internacional judicial para regular toda esta tecnología nueva que está. Y yo decía, es lo mismo que cuando alguien me preguntaba, ¿para qué pone usted ese candado en la puerta de su casa? Y yo le decía, para que los honrados no roben. Porque para un delincuente eso es un paseo. Y cuando nosotros vemos todo el problema del hacking ético y de las personas que están trabajando también en ese hackeo profundo, vemos que toda esa normatividad es para que los honrados no roben, porque para poder detener a los que están más abajo va a ser muy difícil. Entonces ya con esto estamos terminando un homenaje nuevo a la pequeña Royal Society que esperamos, como tú lo haces desde el campo, poder traer soluciones a los nuevos problemas que nosotros estamos enfrentando. Entonces esa es mi palabra, venerable maestro. Muchas gracias y a ti, Orlando, aprendimos muchísimo. Querido hermano Hernán, gracias por tu intervención. Doctor Orlando, voy a proceder a leer 5 preguntas. Pido de antemano disculpas a todos los queridos hermanos. Lastimosamente por el tiempo no pudimos seleccionar todas. Intenté escoger entre la variedad que teníamos. Empiezo con la primera pregunta del querido hermano Daniel Rodríguez. Él dice lo siguiente: en Colombia no tiene las condiciones para el desarrollo idóneo para el empoderamiento de las tecnologías, dejando sin oportunidad al pueblo durante la transformación industrial. La dichosa transformación dejará sin posibilidades a los colombianos que somos débiles. Bajo este orden de ideas, Colombia es un país apto para el turismo y para la extracción de recursos naturales. ¿Cómo estas únicas industrias podrían suplir las necesidades del resto de colombianos? Yo creo que Colombia, como lo dije, no se puede sustraer a la adopción de estas tecnologías. No estoy seguro que seamos el nuevo productor, digamos, de un buscador que reemplace a Google. Yo no creo que ese sería el objetivo de Colombia.
pero ninguna de estas industrias, llámelo minería, llámelo turismo, el agro mismo, que yo creo que el ejemplo que mostraron de Israel es un gran ejemplo de cómo el tema del agro es importantísimo, pero traducido en innovación es lo más importante. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que Colombia, así como se quedó retrasado en términos de inversión en infraestructura física, porque todos sabemos que Colombia tiene un retraso importante allí. Colombia no se puede quedar retrasado, es parte un poco de la agenda de trabajo que tiene que ver entre el gobierno, el sector productivo, la academia, en cómo, y la invitación a la inversión internacional, de cómo vamos a crear una infraestructura estratégica digital que le permita a Colombia dar ese gran salto. Yo no creo que ninguna industria, podemos seguir extrayendo con minería, podemos seguir llevando turistas, pero la realidad es que cada país va a competir con los otros con respecto a lo que yo dije antes, cómo personalizas esa experiencia para el turista, cómo creas esa capacidad de que ese turista esté empoderado en el momento que visite a Colombia y que sea de una forma simple, sin tanta complicación, en fin, hay una serie de factores, pero yo soy uno de los que piensa, yo escribí un documento que está dentro de los documentos de la Misión de Sabios. Si alguien tiene interés en ver lo que se recomendó, está todo allí. Pero yo a través de Jorge podría por lo menos compartirles el documento que se escribió acerca de esta pregunta en particular. Es cómo potenciar no solamente el turismo, pero 2 o 3 industrias importantes en Colombia. Y que de paso esas industrias generen la posibilidad para otras industrias. En términos de utilizar tecnología como la que acabo de describir, es tecnología estratégica. Colombia no se puede quedar con el 50% del país desconectado. Ayer escuchaba que nomás en Bogotá todavía hay unos niveles de desconexión para que los niños estudien de gran tamaño. Entonces, yo no creo que le podemos dar el gran salto a Colombia simplemente diciendo vamos a enfocar en turismo. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo potenciando la capacidad de emprendimientos digitales que sean ojalá exportables como conocimiento, no solamente para ser utilizados en Colombia. De otra manera, yo creo que es muy difícil que Colombia pues no siga manteniéndose en donde está, una economía extractiva y de 2 o 3 industrias que tienen gran potencial, pero que no se desarrolla completamente, a no ser que seriamente se tome. O sea, Israel tiene perfecciones e imperfecciones, como hablábamos ahora, pero la realidad es que Israel no sería Israel hoy si no hubieran adoptado el tema de tecnología e infraestructura tecnológica de base para poder crear todas las innovaciones que han hecho. E igualmente pasa con un país como Estonia, que hoy es el puntero en Europa, después de ser el colero hace 20 años, es el puntero en innovación digital de Europa. Entonces es posible, pero tiene que haber la determinación del país colectiva para hacerlo. Doctor Orlando, gracias por su respuesta. El querido hermano César nos pregunta, entendiendo lo del cambio de moneda, ¿los bancos tienden a desaparecer y entramos en una era de dinero digital? Sí, yo creo que ese tema de la desintermediación, sin duda alguna, va a venir. Yo no creo que los bancos vayan a desaparecer, van a tener que reposicionarse en el valor agregado que están ofreciendo hoy, que es esencialmente tomar una transacción, pasarla por el banco con seguridad, me da la seguridad y llevarla al otro lado. Entonces, desde ese punto de vista, muchos bancos están repensando un poco el tema de cómo el flujo de dinero va a transformarse con el tiempo, pero la realidad es que hoy existe ya una modelo, que es un modelo de esto que es el Bitcoin. Desafortunadamente hoy se usa esencialmente en lo que llaman el Internet profundo para transacciones usualmente no legales, pero digamos la capacidad de poder intercambiar una moneda que luego puede ser mercadeada sin la intervención de un banco ya existe hoy. Así que yo no creo que los bancos vayan a desaparecer tradicionalmente, pero si no se repiensan desde el punto de vista del valor hacia el cliente que tienen hoy, hacia el usuario que tienen hoy, van a ser perfectamente desintermediados por otros emprendimientos, como le ocurrió esencialmente a una gran cantidad de industrias arrancadas por la industria fotográfica. En fin, hay 1000 ejemplos de quien no se reinventa, no va a poder esencialmente subsistir en el modelo que es. Así que yo en lo personal no pienso que van a desaparecer, pero pienso que su modelo de negocios va a ser altamente amenazado por ese tipo de tecnologías que permiten el intercambio de valor y a través de una moneda que se puede. Por eso los chinos están apostando a esto más a nivel digital. ¿Cómo la van a aterrizar? No lo sé, pero están pensando en ese contexto de
del papel de los bancos moviéndose hacia adelante. Entendido. El querido hermano Eric Cardoso nos pregunta, las legislaciones parecen inútiles porque la tecnología avanza tan rápido que cualquier norma que surja ya es obsoleta. ¿Qué piensas al respecto de esto? Que hay que simplemente en los procesos de educación hay que reinventar mucho de esto, porque no, Colombia ni ningún otro país produce expertos en términos, lo que yo llamo los innovadores en política pública. Así que esto es un trabajo educativo ante todo, de cómo crear, digamos, las condiciones para que desde muy temprano el sistema educativo de nosotros piense que la tecnología no puede ser utilizada sin ningún tipo de control, porque abuso va a haber y abuso tremendo. Entonces yo creo que es un problema inclusive las universidades se tienen que repensar con respecto a esto. Hay universidades que están trabajando durísimo en esto. Yo recientemente tuve la oportunidad de hablar con Penn State University. Me invitaban a hacer un speech como este, una presentación como esta, y me quedé sorprendido de cómo están transformando las carreras. Entonces, por ejemplo, la ingeniería de sistemas no requiere la producción de algoritmos de un solo ingeniero, no solo de un ingeniero, pero le ponen al lado un filósofo y un abogado. Entonces, desde ese punto de vista, el sistema educativo se tiene que repensar, porque si le dejamos a los ingenieros la producción de algoritmos como se ha hecho hoy, no porque sean malos, el sesgo va a estar ahí del puro y duro elemento tecnológico y no, digamos, el entendimiento de que, por ejemplo, un algoritmo tiene que tener en su base ética que no discrimine. Así que esto va a pasar muchísimo por educación y en ese sentido todos los sistemas educativos se van a tener que repensar para acelerar la legislación hacia la velocidad en que se mueve la tecnología. El participante de la videoconferencia Caro IFG nos dice lo siguiente: las universidades tienen cada día menos estudiantes. ¿No será que están enmarcados en modelos tradicionales cuando el mundo va en modelos diferentes y menos costosos? Sí, ese libro que yo recomendé, que es La educación en la era de los robots, que lo puse allí, habla mucho de esto. Yo pienso que el tema de los programas de 4 o 5 años va a desaparecer. Yo creo que las educaciones van a ser mucho más cortas, especializadas. Algunas tendrán una cierta base y yo creo que serían más bien sistemas de 2 años, pero con amplificación rápidamente a especialización. Y en ese sentido, yo que fui parte de la Junta Directiva de la Tadeo, la Tadeo Lozano no es la única que está desafiada en esto. Todas las universidades, incluidas las universidades americanas, están repensando el modelo tradicional de programas de 4 años y de maestrías de 2. Así que sí, eso es una realidad. Menos gente está dispuesta a meterle 4 años de su vida temprano y terminar manejando un taxi. Porque hay un desfase entre lo que pide el mercado y lo que las universidades están produciendo. Así que es sin duda alguna una tendencia y eso va a tener que transformarse relativamente rápido. Okay. El querido hermano Juan G. Parra nos dice lo siguiente: ya que tocas el tema del 68% de la minería en Colombia pertenece a los mineros ancestrales que son por ley patrimonial cultural de Colombia, pero no pueden exportar ningún mineral porque los bancos colombianos tienen la política de no aperturarles cuentas que le permitan hacer actividad de comercio exterior. Así las cosas solo tenemos como aparato productivo la construcción, industria que no genera ninguna riqueza como país. ¿Qué podemos hacer nosotros para que nuestros mineros puedan exportar minerales y generar riqueza por los ingresos de divisa y de esta manera poder tener recursos para investigación y mejor educación? La minería es uno de ellos, pero yo creo que en general, siendo parte de la Junta Directiva de Ecopetrol, esto es una de las discusiones más profundas que hay. Es cómo se hace la transición a modelos económicos y de producción sostenibles e inclusivos. Esto no se puede resolver a punta de solamente tecnología. La tecnología puede entrar a ayudar, pero el diálogo esencial de país que hay que tener tiene que pasar por repensar los modelos desde el punto de vista de utilizar tecnología para amplificar la oportunidad. Y de nuevo, pasa por crear sistemas legislativos que permitan esa oportunidad no quede en las manos de unos pocos. Es el gran desafío. La tecnología no lo puede resolver solamente a punta de tecnología. Pero este concepto de inclusión y sostenibilidad quizás es el desafío colectivo más grande que tenemos con respecto a la redefinición de los modelos económicos del mundo y sociales y culturales. Como decía anteriormente, la concentración de este nuevo insumo de la data en pocas manos es quizás uno de los desafíos más grandes que tenemos.
Se puede crear una sociedad donde el tema de inclusión puede ser, o más digamos, de exclusión, puede ser extremo. Así que, de nuevo, la tecnología no va a resolver eso por resolverlo. La tecnología puede tener las armas para poder dar la posibilidad de crear emprendimientos sostenibles e inclusivos. Pero esto va a ser necesariamente un diálogo en el cual tiene que participar el modelo, digamos, de gobierno de país, en que vea que parte de hacerlo viable pasa por ahí. Pasa no solamente por la tecnología, pero por los modelos legislativos que le permitan a la tecnología florecer. Doctor Orlando, muchas gracias. Yo creo que ya no podríamos alargarnos más. Creo que no sé si tengas alguna palabra adicional, querido Diego, para poder empezar a darle cierre a esta importante conferencia. Perdón, Orlando, qué pena te interrumpo. Solamente quería, hermano José Bastos, hacer un cierre total y creo que la reflexión aquí esta noche, como lo ha dicho Orlando, tenemos una gran responsabilidad por delante. O sea, creo que la tecnología hoy se nos quedó corta en Colombia, esa es la realidad. Yo desde mi parte profesional atiendo negocios digitales y el día a día es lo mismo, poca productividad, poca conexión, no estamos preparados, la verdad, para esta situación. Pero también hay que verle también el lado positivo a este tema. Como no tenemos nada y tenemos tantas deficiencias, pues cualquier tipo de implementación que hagamos y cualquier tipo de solución que hagamos se va a ver altamente retribuida. Creo que es el momento de ver toda la parte positiva en todo lo que podemos innovar, en todo lo que podemos mejorar y tenemos un reto muy grande. Orlando, muchas gracias por tu intervención y no les quito más tiempo y puedes continuar, querido hermano José Bastos. Muchas gracias, venerable. Quiero darle muchas gracias nuevamente al doctor Orlando, quien después de una larga intervención durante todo un día en la Junta Directiva de Ecopetrol, nos regala su tiempo para esta importante conferencia que nos ha nutrido a todos intelectualmente y en la cual han participado hermanos de diferentes partes de Colombia y del mundo. Hemos tenido hermanos de Perú, hermanos de Chile, hermanos de Argentina, Estados Unidos, etcétera. Tenemos la presencia de 2 viceministros de Estado, un secretario de Desarrollo Económico y un nuevo alto funcionario del Gobierno Nacional, quien me ha manifestado por el interno reservar su nombre, pero que estaba muy interesado en oírla. Muchas gracias a todos y le doy la palabra a nuestro muy respetable gran maestro, quien en este momento se encuentra presente para que por favor cierre esta importante conferencia. Querido hermano, ¿me abres el micrófono, por favor? Ya lo tienes abierto, respetable gran maestro. Buenas noches, doctor Orlando Ayala. Valiosa vuestra exposición. Los aportes los tendremos en cuenta. Querido hermano Hernán Perico, como siempre, en esa dubitación entre Sócrates y Aristóteles. Simplemente para deciros que en alguna época la humanidad entró en un vestigio donde nacieron algunos que de una u otra manera no se creyeron el cuento del progreso y la humanidad los intituló de la manera más bella, les dijo que eran poetas malditos. Y hay una escena en una película que se llama Todos estamos bien, por allá de los años 90 con Marcelo Mastroianni, donde se refleja algo que está escrito en Gargantúa y Pantagüel, cuando el autor de aquella obra decía que los pájaros chocaban entre ellos y morían, y en la película muestran cómo en Roma, en los años 90, barrían por millares las palomas en plena plaza porque chocaban entre ellas al tener alta contaminación y perdían su centro de ubicación y se chocaban y se mataban entre ellas. Creo que la humanidad está en una gran dubitación de sobre dónde abrevar, si en lo que llamamos progreso o en lo que llamamos un regreso a la esencia de lo que es el ser humano. Las tecnologías quizás nos ayudan a avanzar y avanzar y avanzar, pero de repente nos quitan algo valioso, nos roban la posibilidad de ser y tal vez de ser seres humanos. Lo que el hombre se ha gastado millones de años produciendo para llegar a ser un ser humano,
pareciera que la tecnología nos lo roba a dentelladas o a mordiscos. Excelente reflexión, quedaremos atentos sobre el desenvolvimiento de los hechos y miraremos si somos capaces de retornar a nuestras esencias y a nuestras fuentes, o por el contrario, dejarnos perder en el alocado funcionamiento que nos propone un mundo lleno de tecnología y cada vez menos lleno de lo que deberíamos ser, seres humanos. Muchas gracias, venerable maestro José Basto, por esta invitación. Gracias al venerable maestro Diego por esta excelente coordinación de conferencia. Y un saludo a todos y cada uno de vosotros participantes en esta hermosa disertación. Feliz noche. Triple Gracias, abrazo muy respetable gran maestro. Muchas gracias y a todos los informo que os haremos conocer oportunamente las nuevas conferencias que serán dictadas y a las cuales todos están invitados. De nuevo, doctor Orlando, muchas gracias a todos y al equipo técnico que le ha dado soporte a esta conferencia, y a todas las conferencias. Eso es la gran comisión de soporte técnico que tienen los constructores de la armonía. Gracias a ellos la calidad de esto. El doctor Hugo Alfonso quiere despedirse de Orlando. Hugo. Orlando, Hugo os envía un triple abrazo fraternal. Seguramente no tiene el micrófono y él me pidió tomar la palabra. A todos, muchas gracias, un gran abrazo y seguiremos adelante, seguiremos cumpliendo. Muchas gracias a los venerables maestros de las logias Pitágoras, logias Verita Pinci, logias Manuel Ancísar, constructores de la armonía, 4 logias que han estado acá, la logia Pitágoras, de la cual es venerable el querido hermano Diego Guzmán. Para todos, muchas gracias. Una feliz noche. Querido hermano, ya me conecté. Ah, bueno, ok. Orlando te está oyendo, Hugo. Queridos hermanos, Orlando, quiero agradecer ese tema tan importante, estas transformaciones que tenemos actualmente. La verdad que somos afortunados, Orlando. Nosotros vivimos hace muchos años la primera etapa cuando eran esos computadores grandes y esos portátiles, esos PC que nacieron y estuvimos ahí presentes como compañeros de universidad. Y ahorita estamos en esta nueva transformación y revolución tecnológica. Orlando, la verdad que este sueño lo tenía hace mucho tiempo de poder algún día, nosotros cuando yo estaba en los templos, decía, ¿cómo hacemos nosotros como masones para no quedarnos únicamente allá dentro de los templos? Tenemos que hacer algo, conectarnos con la tecnología. Y siempre en mi mente estabas tú, Orlando. Decía yo, algún día podemos tener una conferencia con Orlando y hoy ha sido esa realidad. Espero que nuestra masonería realmente sea no solamente en nuestro Colombia, sino mundialmente. Y Orlando, bienvenido a nuestra orden. Líderes como tú, lo necesitamos y considero que si hacemos un gran equipo, la masonería realmente sonará en el mundo y haremos grandes cosas. Un abrazo, Orlando, y muchas gracias. Gracias, igualmente para ti y para todos. Gracias por el tiempo. Gracias. Ha sido muy nutrido. Estuvieron 2 viceministros acá que me piden conservar su nombre, un futuro consejero, el presidente de la República, que estará dedicado al tema de generación de políticas públicas. Me pide reservar nombres también aquí, y 2 rectores de importantes universidades. Un querido hermano de una universidad muy buena, todavía pequeña, y otro rector de una universidad muy grande, muy importante también, que me pide reservar su nombre. Y bueno, a todos muchas gracias. Un abrazo, Orlando. Muy amable.